Bienvenidos a una nueva edición de las cápsulas Molins. Yo soy Bernat Marcillas y hemos llegado a ese punto de la obra en el que vamos a empezar a cubrir los techos, vamos a empezar a poner placas de pladur y os voy a explicar en 4 tips cuáles son los elementos importantes que hay que tener en cuenta. Uno de los primeros elementos que tenemos que tener en cuenta es hacer una visita de obra y establecer cuáles van a ser las alturas que nos van a condicionar nuestro alto máximo de techo. Por descontado, lo que nos interesa siempre es tener la máxima altura posible de techo, de falso techo. En este caso concreto, como veis, teníamos el condicionante del conducto de la extracción de la cocina, ¿de acuerdo? Que nos bajaba aquí 28 centímetros aproximadamente, ¿de acuerdo? Más para allá, aquí también veis, que ya lo habíais visto en vídeos anteriores, el conducto del aire acondicionado, que nos baja 25 centímetros. Aquí pensar que teníamos la línea de metro establecida y aquí vamos a conseguir una altura de 2,30. Aquí lo interesante también en este punto es que vamos a establecer la misma altura de techo tanto en la cocina como en el pasillo, no vamos a ver ninguna transición, ¿correcto? Donde sí va a haber una transición va a ser en este punto. Aquí veis, ya está construida la tabica, que lo que hacemos es enlazar el cambio de altura con las paredes, tanto de este lado como del otro. Aquí veis claramente cómo este falso techo baja 13 centímetros. Esos 13 centímetros son la altura necesaria para la colocación de los focos, es la altura de la iluminación técnica, ¿de acuerdo? Y aquí, si me acompañáis, aquí ya vais viendo que están marcados están previamente marcados el posicionamiento de las salidas del cableado de iluminación, ¿de acuerdo? Y aquí un elemento importante es el tema del registro del aire acondicionado. Hacemos un registro de 60 por 60 que va con un sistema de clic-clac que nos permite tanto acceder al filtro de la máquina de aire acondicionado como a la placa base por si hubiera que hacer una incidencia, por si hubiera que hacer alguna reparación. Tenemos el acceso cómodamente. Aquí delante tenemos una tabica, ¿vale? Un cambio de altura, una transición entre dos alturas de techos. Tenemos este techo a una altura de 2,30 y tenemos este techo que a una altura acabada nos va a quedar a 2,50, ¿de acuerdo? Estos 16 centímetros que tenemos 17 centímetros que tenemos de diferencia es la altura mínima que nos va a permitir colocar una reja de impulsión del aire acondicionado, una reja para, dijéramos, impulsar a todo el espacio del salón comedor, ¿de acuerdo? Pensar que es importante tener tanto una impulsión como unas rejas de retorno y es importante ponerlas justo al otro lado para poder generar este movimiento, este flujo del aire que tenga un sentido, dijéramos, de convección, ¿de acuerdo? Para que el sistema funcione correctamente. Y esto lo veis, dijéramos, en este punto, en esta transición de dos alturas. Aquí en este punto lo que estoy haciendo es un detalle precisamente del cortinero, ¿de acuerdo? Nosotros en Molins nos gusta hacer este detalle de tal manera que ¿por qué se hace un cortinero? Un cortinero se realiza de tal manera que luego cuando van aquí los rieles del screen, la cortina o el mecanismo en cuestión y hay el elemento, dijéramos, mecánico, el falso techo lo que hace es esconder este elemento mecánico que en la mayor parte de las ocasiones no es bonito de ver, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? En este caso concreto lo que hacemos es separarnos 20 centímetros de lo que es la carpintería de aluminio de la ventana, 20 centímetros, ¿de acuerdo? Y de altura, aquí acordaros
que aquí tendremos el mecanismo de lo que es nuestra iluminación, ¿de acuerdo? Que va el mecanismo con el transformador y el cableado, ¿eh? Y aquí acordaros que teníamos una altura de 13 centímetros, ¿sí? ¿De acuerdo? 13 centímetros, ¿correcto? Entonces, tendremos una altura de 13 y un ancho de 20. ¿Por qué 20? Porque 20 centímetros me cabe bien una espátula para poder dejar esto bien encintado, me cabe bien también un rodillo para dejarlo bien pintado y también me caben las manos para luego poder instalar correctamente el mecanismo de la cortina, ¿eh? Incluso con 20 centímetros podíamos colocar un store, un pequeño store y una cortina por delante, ¿eh? Podíamos llegar a colocar dos mecanismos. Y aquí es donde os doy un input muy importante, ¿eh? Tenéis que garantizar que esta parte, ¿vale? Esta parte de aquí, del cortinero, que es donde van a ir sujetos la tornillería de nuestro mecanismo en este punto, que esta parte sea dura, que sea fuerte, ¿de acuerdo? De tal manera que cuando sujetemos nuestro mecanismo, que en muchas ocasiones generará una fuerza bastante importante de peso, una inercia bastante importante de peso, esta parte de aquí no se rompa, no se vea alterada. En este caso nosotros tenemos forjado directo, pero puede suceder que esta altura sea mayor, sea más grande, ¿de acuerdo? Entonces aquí en este punto habrá que reforzar el cortinero, el tabique, ¿de acuerdo? Con lo cual habrá que poner un DM o habrá que poner una placa hábito, que son unas placas de pladur más duras, y luego habrá que reforzar a nivel estructural con unas omegas de pladur para que en este punto siempre podamos atornillar con fuerza, y nunca se nos llegue a caer esta cortina. Este detalle os puede salvar la existencia y es un detalle bastante importante a tener en cuenta. Estamos metidos dentro de la ducha, pero me gustaba mucho este ejemplo para que veáis un paso previo a acabar de cerrar un techo de un baño. Es la colocación de las guías de las puertas correderas. Nosotros aquí en Molins, como nos gusta un poco complicarnos la vida, ponemos las guías ocultas para que no se vean las famosas pinzas de las puertas correderas. Aquí pensar que va a ir una puerta corredera de cristal, ¿correcto? Entonces, para que vosotros desde fuera, para que este baño desde fuera no se vean unas pinzas aquí que se mueven y van de un lado a otro, ponemos unas guías empotradas en el techo de tal manera que solo se verá la hoja de cristal abriéndose. Para ello hay que instalar esta guía en el techo, es una guía oculta que se llama. Me gusta enseñaros este punto porque vais a ver un backstage, ¿no? a medio abrir y medio cerrar de un falso techo donde se produce una embocadura del aire acondicionado. ¿Veis? Aquí está el conducto en pequeñito, ¿de acuerdo? Que luego se transforma en una rejilla un poco más grande, ¿de acuerdo? Y por el otro lado ya tenemos lo que es la impulsión. Aquí tendremos el máximo de altura. En este punto no hemos hecho foseado, ahí no hemos bajado el techo, perdón, no tenemos falso techo y aquí vamos a conseguir una altura de 2,65. Estos focos están empotrados en la bovedilla, no hay falso techo. ¿Qué inconveniente tiene esto? Que no los podemos mover, no podemos ponerlos donde queramos, porque van condicionadas por la bovedilla del forjado, ¿de acuerdo? En el salón comedor, tal y como habéis visto, hemos bajado 13 centímetros para poder ubicar exactamente los focos donde queríamos tener completa libertad. Aquí es interesante, en este punto, que veis un techo a medio encintar, ¿de acuerdo? Aquí primero de todo veis que las placas de pladur, cuando se encuentran entre ellas, aquí hacen un punto que hacen como una rebaba, hacen como una hendidura interior, ¿de acuerdo? Entre placa y placa lo que se hace es poner una pasta de agarre, ¿de acuerdo? Primero. Luego, una vez colocada esta pasta de agarre, este hueco, este vaciado que tienen las dos placas, nos sirve para luego colocar aquí, tal y como veis, en este tramo corto del pladur, la cinta. Se hace el encintado. El encintado, pensar que lleva a lado y lado también pasta, con lo cual
El hecho de esta rebaba sirve para garantizar, una vez pones la cinta y una vez pones la pasta, garantizar una perfecta planimetría, ¿eh? Primero lo que hacemos es colocar los tramos cortos de las placas, ¿eh? Encintamos en este sentido y luego encintamos, para establecer un buen solape, encintamos las partes largas de las placas. Por último haremos las esquinas, ¿eh? Hacemos todo el perímetro de las esquinas, ¿eh? Una vez tenemos dadas la cinta, aquí encima de cada pasada de cinta, haremos 2 capas de pasta fina, ¿eh? Luego lo lijaremos, ¿eh? Para garantizar también una buena planimetría. Y es muy recomendable dar una primera capa de pintura a todo el techo, sobre todo en pisos como este, que estamos bastante altos y tenemos una incidencia bastante importante de la luz. Es importante dar esa primera capa de pintura para establecer que las sombras son las adecuadas, que no se nos generan ondulaciones en el pladur. Y eso es la garantía de tener un acabado de máxima calidad. Hacer todos estos pasos muy bien hechos. Espero que este vídeo os haya gustado. La verdad es que en este momento de la obra el pladur, pues bueno, teniendo en cuenta 4 puntos, lo podéis solventar con éxito y de manera satisfactoria. Sobre todo, si tenéis alguna duda, cualquier inquietud, no dudéis en escribirnos vía Instagram, vía YouTube, Facebook, redes sociales. Si queréis, podéis suscribiros también, si os ha gustado, a nuestro canal de YouTube, que tenemos muchos vídeos colgados. Podéis consultar más temas. Y nada, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y nos vemos en la próxima.